¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Sean ustedes bienvenidos a Fan Aromático. En el día de hoy vamos a tener otra reseña más en el canal. En este caso vamos a hablar de un perfumazo para mí de la casa de Christian Dior. Y en este caso tenemos a Eau Sauvage Parfum de esta grandísima casa. Así que si quieren conocer la reseña completa y mi opinión sobre esta fragancia, por favor los invito a que se queden. Y vamos a arrancar como siempre con el tema del packaging. Como pueden ver, no tengo la caja, voy a estar dejando una imagen acá. Y esta vez voy a dejar dos imágenes en particular. Uno, la versión que es esta, que en este caso es la versión 2012. Y por el otro lado, ahora sí, la versión 2017, que es la versión que se puede conseguir actualmente. La diferencia está en grandes aspectos, sobre todo en el tema del packaging. Prácticamente como que la botella es la misma, pero lo que sí hay diferencia es en el tema de la caja. Una caja, la antigua, la versión 2012, que es la que vengo a presentar, tiene la caja negra, y por el otro caso la versión actual tiene la caja blanca con la etiqueta obviamente en negro. Bueno, vamos a hablar un poquito del frasco del perfume, obviamente continuista de lo que es la línea Eau Sauvage, que es el frasco translúcido, bastante elegante, bastante masculino, bastante vintage de esta Eau Sauvage, y como pueden ver tiene lo que me gusta de toda la línea, la tapita magnética. Creo que todos tienen la tapita magnética, así que eso es un punto bastante positivo. También tenemos por acá la franja con la etiqueta de Eau Sauvage, en este caso Parfum, 100 mililitros, concentración Parfum, es una concentración bastante fuerte de la casa de Christian Dior. Y por acá tenemos lo que es el número de batch, en este caso es el 3X01. Si ustedes lo pueden corroborar, yo lo chequeé, creo que se llama Check Fresh, la página, lo chequeé y lo que sí tiene es que va a decir 2023. Obviamente este es un perfume bastante antiguo, en este caso es un perfume lanzado en el año 2013, porque cada 10 años hacen el cambio, porque van a ver que dice 2023, bueno, esta fragancia la tengo hace un montón, hay tops que he mencionado esta fragancia hace años atrás, no el 2023 sino hace años atrás, y sí que me la veían en la colección. Es una fragancia vintage, una fragancia 2013 en general, esta fragancia, creo que el mes de octubre del año 2013. Bueno, como ya digo, es la versión 2012 y hay un cambio grandísimo en lo que es las nuevas versiones, que he tenido la suerte de probarla y la verdad no me ha como que incentivado mucho a tenerla en la colección, porque creo que esta es la mejor versión que tenemos enfrente de las que se venden actualmente. ¿Eso quiere decir que es una mala fragancia la del 2017? No, pero la reseña va por esta 2012 que quiero mencionarles, y después vamos a compararla con la otra versión, aunque no tengan nada para mostrarles. Sí les voy a hablar un poco de palabra de esta fragancia, que la había probado en su respectivo momento. Fragancia lanzada en el año 2012, perfumista François de Magy, también es el mismo perfumista de la versión 2017, y acá tenemos una concentración Parfum de esta línea por ahí tan conocida, una línea muy conocida por tener estos aspectos un poco más vintage, un poco más retro, old school, de esos perfumes por ahí un poquito más anticuados, donde la parte está un poquito más aromática. Era protagonista de la fragancia, uso aromático combinado con cítricos, con una parte de lavanda y una nota en particular que es la nota de Diona, ese Eau Sauvage particular, muy conocido. Generó bastantes puntos a favor en esa fragancia, porque es como que esta nota de Diona hacía mostrar un poquito este revés de notas florales blancas como el jazmín. Sobre todo la Diona huele bastante al jazmín, pero mezclado con esta parte aromática, y es como que mezclaba las flores blancas con la parte aromática y cítrica y queda un perfume increíble. En esta versión tenemos una fragancia bastante diferente, una fragancia que arranca con esas notas, vamos a atomizarlo primero porque es importante atomizarlo bajo mi opinión, pero es una fragancia que va a arrancar con esa parte cítrica muy buena, muy predominante en esta fragancia, un cítrico bastante pendiente, un cítrico bastante fuerte, pero es como que esta fragancia dentro de la colección, junto con lo que me pasa con la Extreme, creo que esta, sobre todo por las otras, me parece muy vintage, demasiado vintage. Una fragancia que se siente el cítrico, de salida tenemos esa parte de bergamota, mezclado con una parte un poquito de sidra, y también con esa parte de petit grain aromática, pero prácticamente es como un cítrico mucho más ácido, bastante más de capa, bastante más de cáscara. Se siente bastante más cítrico, no jugoso, sino cítrico, un poco ácido, amargo. Y después tenemos esas notas intermedias donde está la nota de vetiver, la nota también muy conocida de Ediona, esta nota de jazmín, y la nota de lavanda. Para mí protagoniza un poco más el vetiver y lavanda más que la Ediona, a comparación de lo que es la composición principal del Eau Sauvage. Creo que acá prioriza más esta parte de vetiver, un vetiver mucho más oscuro, no tan verde, sino más oscuro. Y después de fondo, obviamente vamos a tener esta base de mirra fundamental en esta fragancia. La mirra es, creo que la nota
en un 60% dentro de esta composición aromática, lo demás es el restante 40%, pero esta nota de mirra muy fuerte, muy predominante en este secado. De salida se empieza a sentir esta parte de mirra, esta parte resinosa, una mirra bastante oscura, bastante amarga, acompañada por un pachuli también bastante terroso y un musgo de roble bastante fuerte, bastante vintage. Es una fragancia, yo pienso que en general cuando uno habla del aroma a que huele esta fragancia, si el Oso Sauvage te parece bastante fuerte, bastante maduro, esta fragancia te parece demasiado maduro. Creo que es la fragancia más madura. Yo tengo la versión O Extreme, la Cologne, Oso Sauvage Extreme, la Oso Sauvage Cologne, la típica, la he olido, la he tenido en colección y ahora obviamente no la tengo, pero es una fragancia que pintan de tener ese rubro por ahí. Quizás la Cologne es la que se desvincula un poquito más eso, pero la gran mayoría es como que tiene a ese tipo de fragancia un poquito más vintage. Bueno, esta es como que si las otras es tu padre, esta es tu abuelo. ¿Por qué? Quiero mencionar que es una fragancia bastante fuerte, es más, de hecho al principio huele bastante chocante. Si no estás familiarizado con esta familia Fougère, vintage, retro, chipre, quizás no vas a estar bastante adecuado para lo que es esta fragancia, que bajo mi opinión es una fragancia bastante fuerte, donde la mirra es protagonista y donde la verdad que esta fragancia huele a una persona súper madura, una persona súper formal, y tiene un choque bastante fuerte a lo que es la Oso Sauvage. La Oso Sauvage te va a impresionar, esta fragancia te va a impresionar a creces, a montones. Esta mirra es muy fuerte, es una mirra muy vintage, mezclado con toques y en general es como que no solo son los toques, sino que la composición aromática es muy ya fuerte, más retro, más fougère, por así decirlo. No es fougère, pero es una fragancia mucho más resinosa, tirada a esa parte vintage, retro, musgo roble, se siente muy fuerte, se siente casi como rozándolo chipre. La verdad que es una fragancia muy pesada, ¿no? ¿Qué diferencias hay con esta composición aromática del año 2017? Bueno, yo la he olido y hay una diferencia abismal. Para mí la similitud más exacta para mencionarla es la Oso Sauvage de las nuevas versiones de la Parfum. ¿Y por qué digo que es la más exacta la Oso Sauvage? Porque tiene como esa parte, primero no tiene mirra para nada, no se va a sentir old school para nada, de hecho se va a sentir, bajo mi opinión, un poco más liviana que la Oso Sauvage, con lo cual esta es extremadamente mucho más fuerte que la Oso Sauvage, extremadamente madura, extremadamente vintage, y creo que si uno empieza en este mundillo de la perfumería, es joven, creo que te vas a asociar mucho más con en realidad con la Oso Sauvage Cologne que cualquier otra, pero después es Oso Sauvage Cologne, es la parte, bajo mi opinión, de esa Oso Sauvage Parfum 2017, luego la Extreme, y después de la Extreme viene la Oso Sauvage clásica, y por último esta versión que creo que es la más vintage, para que entiendan más o menos que aquellos jóvenes que están viendo esta reseña, por ahí es un perfume mucho más maduro, para encima de 40 años, 45 años esta fragancia es ideal, pero después de eso creo que, claro, tiene una pegada muy madura. Pero esa diferencia radica en que no tiene mirra, que es una fragancia donde la lavanda por ahí está más presente, pero al lado jabonoso y no tan extracto. Acá se siente bastante el extracto, parecido hasta inclusive a la oda o la idea del extracto que utilizan fragancias como por ejemplo Boues de Jour de Tom Ford. Ese extracto fuerte, ese extracto de barbería, ese toque también de musgo de roble bastante maduro, amargo, por ahí un poco más chipre con esta parte de vetiver, de pachuli mucho más terroso que hasta inclusive verdoso. En esta ocasión, en las nuevas actualizaciones, viene con ese toque mucho más verde. La presentación de hoy en día es mucho más verdosa, más aromática, más atemporal que en estas versiones donde tanto el vetiver como el pachuli se encuentran más terrosos, se encuentran más secos, más ahumados, secos, más resinosos, más anticuados. Perfumes que realmente es que son muy vintage. Es una fragancia que tranquilamente podría, en vez del año 2000, que esta fragancia es del 2012, en vez del 2012 podría ser del 1980 esta fragancia tranquilamente, porque tiene esta oda al retro, esta oda a perfumerías bastante más vintage, bastante más maduras. No es que no me quiero meter mucho en general con el tema de las edades, que bueno, creo que ya lo marqué muchísimo, que es un perfume de 40, 45 años en adelante, un perfume bastante maduro en esta ocasión, pero sí quiero meterme en el tema del performance. Es una fragancia que tanto como la actual como esta, son fragancias que me duran 6 horas en piel aproximadamente, la primera hora y media en este caso, me dura por encima de 1,5 metros, luego se reduce a una burbuja unipersonal, casi prácticamente a la segunda hora de haberme puesto esta fragancia, las 4 horas me acompaña bastante en una burbuja unipersonal, no es un perfume Bismuth para nada. De hecho,
si yo tuviese que decirte de la línea cuál es la que más tira, es que todas están como acomodadas bien, salvo la Extreme que me dura muy poco, creo que están todas acomodadas bastante bien en ese radio de 6 horitas, de 1,5 metros y que se achica. Creo que están en la composición aromática en cuanto a la hora, creo que duración duran todas iguales salvo la Extreme, y la que me llama mucho la atención es la Oso Bush Colon, porque a pesar de las notas mucho más cítricas, dura igual que estas versiones que son un poquito más pesaditas, versiones un poquito más espesas, y aún así rinden bastante bien, rinden prácticamente todas similares. Lo que me llama bastante de esta fragancia bastante la atención es que es una fragancia ideal para, en este caso, los climas por ahí un poco más intermedios, primaveras, otoños y hasta inclusive, porque no invierno, no la del verano, pero sí son fragancias que se llevan bien para todo el año, para estas partes un poquito más frescas. Para mí es un perfume ideal para tanto el día como la noche, se lleva un poquito más para la noche, por esta parte un poco más seca, un poquito apenas medio resinosa, ahumadita. Pero es un perfume que la verdad que se lleva bastante bien con la versatilidad de los climas y del horario, ¿no? En utilizar esta fragancia. Me parece que eso se lleva bastante bien, tanto para el día como para la noche. Lo que sí me parece que es una fragancia bastante semiformal a formal. De hecho, si yo catalogo dentro de lo que es la colección Oso Bush, creo que está la formal por lejos. La formal por lejos porque tiene esta parte mucho más madura, mucho más seria, una fragancia. Ya la línea Oso Bush es una línea bastante seria, una línea que no jode con el tema de utilizarlo por las noches, para fiestas, para jodas, como acá llamamos. No, esta es una línea mucho más madura, una línea que tira mucho más por ahí a la parte más seria de lo que es un hombre, la presencia de ser un hombre. Esta creo que es el extremo ya, más que la Extreme, este es el extremo totalmente, porque es un hombre mucho más maduro. De hecho sería el padre o el abuelo de todas las fragancias esas, porque creo que tiene su toque mucho más vintage. A diferencia del actual, que es por ahí que roza un poquitito, como ya había mencionado, este parecido a la Oso Bush, hasta inclusive la O Extreme, es como que roza un poquitito más las actuales versiones a por ahí un uso un poquito más descontracturado de 30, es una línea de 30 años para adelante. Esta fragancia es muy extremista ya, 40-45 años en adelante, una fragancia mucho más masculina que unisex, bajo mi opinión. Esta fragancia y toda la línea, para mí es una línea mucho más masculina que la Sauvage, hasta inclusive mucho más masculina que la línea Diorom. Por ahí quizás reciba alguna tirón de orejas, ¿no? Como se dice acá en Argentina, pero para mí es la línea mucho más masculina que cualquier otra línea, hasta inclusive que la Fahrenheit. Me parece que tiene una personalidad ya mucho más masculina, vintage, retro. La Fahrenheit puede competirle, pero creo que este tipo de fragancias creo que se torna mucho más en la masculinidad, por ahí quizás llevándolo más al tramo temporal, más traído a este mundo moderno, pero con esta oda un poco más retro. Esta fragancia creo que sí cumple con creces ese tipo de perfumería que se utilizaba en los 80, porque en los 70 también esa oda un poquito más retro, más vintage. Por ahí no tan fuller, pero sí más resinosa, vintage, y que por ahí a alguna persona que lo haya olido, que lo tenga en la colección, le suena un poquito más chocante. Para mí es una joya de la perfumería. Aún así creo que es bastante retador y que tiene muy poco uso esta fragancia, con lo cual, como pueden ver, dura bastante en la colección. Debe tener aproximadamente unos 55-60 mililitros. Me dura bastante, pero porque no la utilizo mucho. Una fragancia que tenés que tener una situación adecuada para utilizar esta fragancia. Vamos a hablar sobre los puntos positivos y puntos negativos de esta fragancia. Lo positivo de esta fragancia es la composición aromática. Gente, créanme que es un aroma bastante increíble, bastante único, que nos rememora o nos hace acordar, a pesar de que esta fragancia fue lanzada en el año 2012, a la perfumería de los 70, de los 80. Es muy buena, una composición aromática muy buena. Por ahí quizás algunas narices no la van a comprender, pero si la comprendes es una composición aromática única. La mirra muy predominante, esta mirra totalmente única, esta parte resinosa, ahumada, vintage, retro, acompañado de la lavanda, extracto, esa parte de musgo de roble, pachuli, vetiver un poco ahumado, increíble, una composición aromática increíble. Sí le vas a estar restando bastante la parte cítrica que se percibe fugazmente en su salida. Por ahí, obviamente, otro punto positivo es la formalidad de esta fragancia. Si tenés algún encuentro, querés verte serio, maduro, en alguna entrevista laboral, creo que es una fragancia que acompaña muy bien a una imagen muy pulcra, una imagen muy limpia, caballeresca, muy madura, masculina, madura, caballeresca, viril, ese
típico perfume muy masculino, retro, vintage. Creo que esta fragancia te lo da, una fragancia bastante buena, pero hasta ahí se nos corta, porque en realidad la composición aromática es exquisita, pero obviamente para aquellas narices bastante más entrenadas. Un chico hoy en día de 18 años que le muestres esta fragancia va a decir es una fragancia de un abuelo, tranquilamente, y se entiende el porqué. Obviamente para mí es una joya de la perfumería y no entiendo el porqué han modificado. Bueno, Dior está acostumbrado a modificarnos totalmente cada uno de sus batch, pero bueno, entiendo que es una fragancia que a muchas narices les va a parecer chocantes cuando ingresan al tema del mundo de la perfumería. Sin embargo, tengo que decir que si yo tuviese que comparar las versiones actuales, las 2017, con esta versión, es que para mí no tiene nada que ver, son versiones totalmente diferentes. Para mí, la versión Parfum tendría que haber quedado siempre así, y aquellas personas que quieren optar por un Extreme, por un Cologne o por la versión común, que opten por esa. Pero esta fragancia tendría que haber continuado en el mercado para hacer esta joyita que es, esta joyita retro y esta joyita que queremos todos en la colección, con esta oda a la perfumería de los 70-80 Barbershop, bastante antigua, muy buena, muy metida en eso, increíble, pulcra y muy madura y masculina más no poder. Puntos negativos tenemos varios. Un perfume que es cero versátil por tema de edades, cero versátil también por el tema de oportunidades en utilizar esta fragancia, a pesar de que vos tengas esa edad. No la puedes utilizar de noche para un encuentro, para una salida, me parece muy madura. Tiene que ser algo muy formal. Ahí es como que choca un poquito el tema del uso de esta fragancia, por ahí que la Oud Sauvage o las actuales versiones, que las actuales versiones sí son para utilizarla con por ahí mucha más versatilidad que estas versiones. Eso es un punto negativo. Otro punto negativo es que está discontinuada. Si querés oler esta fragancia actualmente en el mercado, no la vas a oler, es que vas a ir a una perfumería y te van a mostrar la versión Parfum actual, que no es mala, pero es muy continuista con la Oud Sauvage. Acá sí tenemos un quiebre total y una oda a esa perfumería nuevamente de los 70 u 80. Entonces, claro, es como que tenemos ese toque por ahí distinto que actualmente desafortunadamente no lo tenemos. Y que otra de las cosas por ahí negativas de esta fragancia en general es el tema de los cumplidos, es el tema, bueno, de versatilidad ya lo hablamos, pero el tema de los cumplidos es un poquito más retadora dentro de la línea porque nos rememora esa perfumería un poquito más vintage. Si tenés más edades y estás acostumbrado, creo que te va a ir bien, pero si tenés 20, 30 años por ahí, es una fragancia bastante chocante y que necesitas muchísima más personalidad para utilizar esta fragancia, porque es una fragancia que realmente te lleva a utilizarla. No es que vos podés utilizar esta fragancia y llevarla como querés. Pienso que no, pienso que tiene como este toque diferente, es que tiene un vetiver muy fuerte, muy maduro. Para mí es un perfumazo increíble y la verdad que lamento mucho que se haya discontinuado este tipo de aroma, porque realmente es como que ha sido un quiebre dentro de lo que es la línea, pero bueno, desafortunadamente ya no la tenemos. Y creo que ya no tiene más puntos negativos, porque es simplemente acostumbrarte al olor, el tema de los cumplidos, que por ahí es un poco más restrictivo a lo que son las fragancias, o lo que es, sí, las fragancias de esta línea. Y por ahí el otro punto negativo es que no lo encuentro, por ahí cumplidos, ya digo, versatilidad, encontrarla, precios. El tema de precios también es un punto negativo, porque por ahí quizás conseguís este batch 2012, pero un precio loco de locos, una fragancia que la he visto hace muy poco en Mercado Libre por encima de los 200.000 pesos, o sea, estamos hablando de prácticamente unos $180, 190 o hasta inclusive rozando los $200, 180, 200 dólares. Me parece que no vale la pena en $200 porque tenemos, en realidad es una fragancia muy buena, pero que no deja de ser comercial, no deja de ser un perfume vintage de este estilo de Ted Lapidus, de perfumes así, vintage de Polo Green. Sinceramente es que no deja de ser eso. Sí, tiene su calidad mucho mejor que las recientemente mencionadas, pero es como que no tiene ese punto nicho al 100% como para que realmente valga esa fragancia. Por ejemplo, si te quieren vender a 100, 200 dólares, por ejemplo, un Dior Homme Parfum o un Fahrenheit Parfum, es mucho más entendible porque la calidad me parece superior. Acá tenemos un perfume bastante vintage, retro, y que realmente es que si quieres tener ese tipo de perfumes, lo puedes conseguir en un Polo Green, lo puedes conseguir en un Draca Noir, lo puedes conseguir, sí, en un Sauvage Elixir te va a salir caro también, pero en un Sauvage Elixir lo puedes conseguir tranquilamente en un Ted Lapidus, cualquiera de los Ted Lapidus, la versión Purhomme, la versión, es que tiene un montón de, la versión Soul, creo que se llama Dark Soul, la versión misma Parfum, creo que son versiones que te llevan a este entendimiento de perfumería vintage retro. Así que bueno, gente, hasta acá ha terminado esta reseña de este Eau Sauvage Parfum, en este caso la versión 2012, no tenemos la 2017, pero hemos hablado prácticamente de esta versión actual que se consigue, que es una versión mucho más entendible de la casa de Dior. Quiero saber qué opinan sobre esta fragancia, si la han olido, si han olido la nueva versión, déjenmelo saber todo en la casilla de comentarios. También quiero saber si les ha gustado este video, que los sean gratificados con un like, que se
se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de próximos videos. También voy a estar dejando como siempre en la descripción del video mis redes sociales para que vayan a ver mucho más contenido. Gente, muchísimas gracias por haber visto el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.